vamos a ser también propositivos, lo que se necesita hacer. Pero analicemos primero el impacto, y quién mejor que la doctora Aribel Contreras, que es doctora en Dirección de Empresas, tiene una estancia, doctora, una maestría en estudios diplomáticos y trabaja, bueno, catedrática de la Ibero. Y pues es una persona, es una personalidad en el tema del comercio exterior y del tema del que estamos abordando hoy, esta tarde aquí en Mega Noticias MX. Aribel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por estas gentiles palabras en esta introducción, y la verdad es que te agradezco infinitamente el poder compartir con tu auditorio qué es lo que está pasando en esta crisis de las cadenas de suministro en el año 2021, que yo ya lo he definido, Eduardo, como el año de las crisis. Así es. Así es. Aribel, en un principio creíamos, o por lo menos yo lo creía, creo que muchas personas también, que se debía más que nada sobre todo a una falta de contenedores, a que estaban estancados en Asia. Sin embargo, pues esto también se veía no afectado por la crisis de contenedores, por ejemplo, en el Golfo de México, que obviamente no tienen que hacer su paso por el Canal de Panamá porque vienen de otros lados. Pero va más allá, ¿no? No es tanto una crisis de contenedores, sino una crisis de insumos que rompe una cadena de todo el proceso de lo que es el tema que estamos abordando, la cadena de suministro. Así es, Eduardo, me parece que lo estás puntualizando muy atinadamente. Es decir, el año pasado, en la crisis sanitaria, empezamos a tener a nuestra atención lo que era la famosa disrupción de las cadenas de suministro, que no era otra cosa más que este desfase entre la gran fábrica del mundo, China, cuando se fue a confinamiento, y que luego, cuando abrió sus fronteras, el mundo se encontraba en un confinamiento. Entonces había una estaba de manera sincrónica la forma en cómo se estaba produciendo, en cómo tenía que tenerse materia prima y después entregar el producto terminado. Este año estamos viendo que además se sumó una crisis de los contenedores, que no es otra cosa más que la escasez artificial de los contenedores. Ya en la nota previa describían muy bien qué es lo que estaba sucediendo, que no es que los contenedores hayan desaparecido, sino que están mal distribuidos alrededor del mundo. Y entonces esta cadena de suministro, Eduardo, lejos de que se matizara y que se normalizaran las entregas, al contrario, se fue afectando más. Entonces, esto lo que ocasionó fue un incremento muy elevado en el transporte marítimo de las mercancías de cualquier ruta saliendo de China a cualquier parte del mundo. Entonces, tenemos la crisis sanitaria, más la crisis de los contenedores, más una crisis de cadenas de suministro. Esto lo que genera al día de hoy, en este cierre de este año 2021, es que los precios se han elevado, no solo en el transporte, sino que inclusive al tener un desfase en las materias primas, pero también en la logística. Entonces, al final, estos sobreprecios, estas tarifas se le van abonando al producto final, es decir, no lo va a absorber ni la naviera, ni el exportador, ni el importador, sino lamentablemente el consumidor final es el que termina pagando esta afectación por estos desfases que hemos visto, afectaciones en los anaqueles, en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo. Lamentablemente hay mercancía que ya no está en la temporada cuando está llegando a su destino. Entonces estos también son costos de inventario para las empresas, y esto no va a quedar resuelto en el año 2022, sino ya inclusive se está estimando que hasta el primer semestre del año 2023 posiblemente pudiéramos hablar de que se pudiera empezar a hablar de una normalización en las cadenas de suministro a nivel global, Eduardo. Bien, Aribel, dentro de todas estas situaciones que nos has estado platicando y explicando a detalle, ¿hay defensa de alguien? Por ejemplo, ¿no están abusando las navieras o no están abusando las armadoras o todo está, digamos que, fluyendo normal, o sí se están aprovechando del momento algunos? ¿Y dónde queda el derecho mercantil?
Qué bueno que lo destacas así, Eduardo, porque por supuesto que ha habido grandes ganadores con estas crisis. Por un lado, sabemos perfectamente que también la crisis de los chips semiconductores ha afectado no solo el sector automotriz, aeroespacial y de electrónica, donde los chips se van al mejor postor. Lo mismo está sucediendo, Eduardo, con el tema logístico. Es decir, he tenido la oportunidad de platicar de primera mano con gente que está involucrada en puertos, en logística, en diferentes partes del mundo, y todos coinciden. Y yo les decía a una persona el otro día que lamentablemente estamos ahora cayendo, y perdón el término, pero me dijo, tienes toda la razón, porque yo le dije, entonces esto ya es una prostitución de las cadenas de suministro, es decir, ya se están yendo con el mejor postor. Hay crisis también de choferes para poder manejar los camiones que hacen parte de esta logística, lo que es el transporte terrestre una vez que se desembarca la mercancía de los puertos. Entonces, me explicaba que es muy complejo porque aunque existe gente, la gente se va con el que más le paga. También sucede esto en las aduanas, en las navieras, en las autoridades que hacen el despacho de mercancías, que se tienen que estar esperando hasta que llegue su turno y que si quieren que te lleven hasta el inicio de la lista, entonces, pues lamentablemente esto se está prestando también mucho a sobornos, se está prestando a la corrupción, se está mermando y se está contaminando aún más lo que está sucediendo en los puertos y en las aduanas. Entonces, lamentablemente, esto lo único que ha generado es que haya algunos ganones, algunos que abusan de esta necesidad por parte de las empresas, y de ahí que hemos visto que las grandes empresas lo que están generando es tener o implementar su propio sistema logístico, arrendar de manera directa pues los sistemas que permitan generar el avance de la mercancía hasta el destino, pero no todas las empresas tienen esta posibilidad, no todas las empresas son multinacionales, Eduardo, y entonces aquí pues ya las empresas pequeñas o medianas terminan reduciendo y mermando su utilidad, y esto pues lamentablemente, insisto, termina llevándose el costo hacia el consumidor final. Entonces sí, por supuesto que se está dando insisto, una prostitución en las cadenas de suministro, y si uno quiere alguna mercancía antes de la lista de tiempo, pues lamentablemente tendría que ser parte de este sistema que se está generando alrededor pues de la cadena de suministro, pero que lamentablemente con malas prácticas, Eduardo. Así es. Aribel, mira, si vemos o si analizamos la llegada del Internet, esto modificó muchas empresas, y muchas empresas que ofrecían servicios, bueno, pues tuvieron que modificar su esquema de trabajo y hablar más que nada sobre el servicio al cliente postventa. Con la llegada también, bueno, de la modernización de los puertos, incluso muchas compañías armadoras que tenían sus barcos portacontenedores dejaron de hacer uso de agencias navieras y armaron su propia agencia naviera como una especie pues de coordinación al interior de la propia empresa. Y esto sin una crisis de por medio. ¿Crees que esta crisis pudiese llegar a sacudir tanto a la industria de las cadenas de suministro que se modifiquen los procesos para evitar este tipo de abusos? Me encanta que lo estás planteando de esa manera, porque estamos viendo una reconfiguración en el comercio marítimo internacional. Estamos viendo una nueva forma también de avanzar en cuanto a lo que es las cadenas de suministro, y sin duda la digitalización de los procesos con candados evitan justamente estas malas prácticas. Sin embargo, hemos visto que a pesar de la implementación de algunos puertos, con la buena voluntad de que se avance en este trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana, a pesar de eso, no se dan abasto, y a pesar de la tecnología, y a pesar del blockchain, y a pesar de toda esta digitalización de los procesos, todavía hay mucha ralentización en los procesos, todavía en algunos países donde la corrupción pues es un gran cáncer, ha llegado y ha agudizado mucho esto. Entonces,
Ahora lo importante es que los gobiernos se involucren más, inviertan, como lo está haciendo allá en la Unión Americana el mandatario Joe Biden, que ha tomado una partida del presupuesto de infraestructura para poder modernizar los puertos, toda la infraestructura, para que esto permita y sea mucho más ágil. Sin embargo, sabemos que Reino Unido, México y otros países de América Latina sufren de esta escasez, como yo lo mencionaba hace rato, de los choferes. Entonces, de nada sirve que la mercancía logre destrabar el proceso y todo lo que es el despacho de mercancías, una vez que ya pasa la parte marítima a terrestre, porque entonces luego viene toda una grandes desafíos en la carretera. Sabemos que también la cuestión de inseguridad ha impulsado que muchos choferes se den de baja. En Estados Unidos me comentaban que el 25% de los choferes en un rango de edad, que son los autorizados y certificados, decidieron hacer una jubilación anticipada durante la pandemia. Entonces ahora vemos choferes mucho más jóvenes, con menos experiencia, pero que están buscando estos permisos para poder manejar en las carreteras y poder transitar de una frontera a otra, Eduardo. Entonces estamos viendo que esto es una escalada y que cuando creemos que se resuelve un hoyo y se tapa, se destapan otros más. Entonces, por eso es que hoy me parece pertinente poner sobre la mesa que los gobiernos deben de trabajar con las empresas, con otros gobiernos de otras naciones, no solo para eliminar lo que es el tema de los sobornos y la corrupción, sino que además permitan facilitar la documentación para que puedan fluir en la parte terrestre y además también estén invirtiendo en proyectos no solo enfocados a cuestiones sociales, sino enfocados a la infraestructura para que puedan los puertos estar al nivel y en las condiciones de poder agilizar esta forma de poder hacer todos los procesos administrativos, lo digital, pero también lo que se hace de manera manual, Eduardo, porque si no, de lo contrario, entonces se va a prolongar esta agonía y puede ser que estemos viendo el año que entra que no solo no avancen las cadenas de suministro, sino que inclusive esta disrupción se agudice, se vuelva mucho más costoso y ojo, que el segundo trimestre del año 2022 ya se habla de una hiperinflación a nivel mundial y esto es consecuencia de la suma de todas las crisis que estamos viviendo durante este año justo alrededor de las cadenas de suministro, Eduardo. Bien, pues Aribel, gran explicación la que nos acabas de dar y grandes retos que tiene la industria global, que tiene el comercio global y mucho trabajo por hacer. Te agradezco mucho estos comentarios, este análisis para la audiencia de Mega Noticias. Aribel, te deseo unas excelentes fiestas decembrinas. Aprovecho, todavía falta un par de días, pero muy feliz Navidad. Al contrario, igualmente para ti, para todo el equipo de producción, para todo tu auditorio, pues bueno, sumemos por México para que México logre insertarse favorablemente en las cadenas de suministro que tanta falta nos hace. Un feliz fin de año y nos vemos pronto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Aribel Contreras, especialista en el tema, doctora en dirección de empresas y maestra en estudios diplomáticos. Trabaja en la Ibero, catedrática de la Ibero. Pues es un gran tema, como lo explicó Aribel, como lo hemos visto en las distintas piezas informativas que les he estado presentando esta tarde y mucho trabajo por hacer de todos, los gobiernos, sobre todo los abogados tendrán también mucho trabajo por hacer porque existen, bueno, a final de cuentas, el recurso del amparo ante los abusos de los que hablábamos hace un momento con Aribel. Permítame hacer una pausa, yo regreso después de la misma con más información. Soy Eduardo Manzanares Retana.